Hola, muy bienvenidos a todos los sabios y sabias que estáis empezando este estudio de Proverbios, este interesante estudio que nos está dando una enseñanza no humana, sino una enseñanza divina, para que, como dice el capítulo 3 de Proverbios, tengamos largura de días, que tengamos años de vida felices, que nuestra paz sea aumentada, que tengamos paz y además paz aumentada. Oye, qué bueno también. Que la gracia de Dios esté siempre con nosotros, y también dice ahí en ese mismo capítulo que tendremos buena opinión de Dios, lo primero, lo más importante, tener buena opinión de Dios y buena opinión de los hombres. Así que este libro es maravilloso, que nos va a estar enseñando pues cómo adquirir la sabiduría de Dios, que trae bendición, que trae riqueza y no añade tristeza con esa bendición. Muy bien, estábamos en el capítulo primero, en el versículo 7 ese que nos habíamos quedado, y teníamos que aprenderlo de memoria, el cual dice que el principio de la sabiduría, y hablábamos de que el principio del camino a esta sabiduría celestial, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian esta sabiduría y enseñanza. Entonces, aprendíamos que el principio de este camino es el temor a Dios. Proverbios 8 nos dice que el principio del que está hablando aquí el capítulo 1, que es el temor a Dios, nos explica lo que es el temor a Dios, es aborrecer el mal, aborrecer el pecado, aborrecer la maldad, aborrecer lo que Dios llama pecado, aunque a nosotros a veces no entendamos por qué Dios le llama pecado, pero vemos que es bueno para nuestras vidas. El pecado es transgresión de la ley. Al pecar, transgredimos la ley de Dios, una ley que no ha inventado el hombre, una ley que es anterior a Moisés y que Jesús no vino a destruir, a abolir, a acabar con esa ley. Vamos a leerlo para que quede bien claro en Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahí Jesús hablando, Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar, para sustituir, para destruir, para acabar, para cerrarla, ¿vale? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para eso vino Jesús, para cumplir. Por cuanto nosotros no éramos capaces de cumplir toda la ley de Dios. En algún punto siempre fallábamos. Y la palabra de Dios dice que el que falla en uno de los puntos es culpable de todos los puntos de la ley. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Oye, somos grandes en el reino de los cielos cuando aprendemos, cuando predicamos, cuando enseñamos los mandamientos del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, demostrado aquí por Jesús de que Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. La ley se ha mal interpretado, se ha mal enseñado muchísimo, y se ha caído a veces no en la gracia, sino que se ha caído en la desgracia de creer que todo está permitido y que la ley ya no existe, de que la ley ahora todo es por gracia. Y por supuesto, la salvación es por gracia. Ninguno merecemos el cielo. Solamente por Cristo, que cumplió la ley, solamente a través de conocerlo a Él, de reconocerlo como único Señor y único Salvador, y vivir en base a sus mandamientos, es que somos salvados. Una persona puede reconocer a Cristo, pero si le reconoce, pero no hace lo que Él dice, Él mismo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Así que claramente la Biblia nos enseña que no solamente es creer, sino también obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer los mandamientos de Dios. Juan 12:50 nos dice que su mandamiento es vida eterna. Anda, pues si encima es bueno para ti. Claro que sí, el mandamiento de Dios no es bueno, no es malo, perdón, sino buenísimo para ti. David decía que cuánto amo yo tu ley, y que la ley de Dios es una ley que apareció no en las manos de un hombre por casualidad porque un hombre la escribiese, sino que es anterior. La ley de Dios es anterior. La ley de Dios está en el reino de los cielos, fue creada, es el gobierno, es la Constitución
del reino de Dios, de cómo Dios es. Si quebrantamos uno de los mandamientos, estamos transgrediendo la ley que gobierna el estatus de Dios. La ley es antes de Moisés. Lo tenemos, por ejemplo, en Abel. ¿Qué hacía Abel sacrificando? ¿Quién se lo había explicado que tenía que hacer un sacrificio? Tenemos a Abraham en Hebreos capítulo 7, que trajo los diezmos. Abraham es anterior a Moisés, que hacía trayendo los diezmos que fueron enseñados después en la ley. También tenemos a Jacob en Génesis 28, 22, donde Jacob dio también y prometió los diezmos de todo lo que él conseguiría. ¿Por qué fue juzgado Caín? ¿En base a qué ley fue juzgado Caín? En base a no matarás. Esa ley escrita ya en los cielos. ¿Por qué fue condenado todo el mundo entero? En el diluvio, porque todos murieron, fueron juzgados. ¿En base a qué fueron juzgados? En base a la ley, antes de Moisés. Yo no sé qué estarían predicando entonces Enoc y Noé. Estarían predicando. ¿De qué predicarían? Pues estarían predicando acerca de la ley. Acerca de lo que Jesús predicó, porque los mandamientos que Jesús enseñó, esos dos mandamientos que también deberíamos de saberlos de memoria en Juan 14, 15, que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo, están en Deuteronomio, están en la ley. O sea, Jesús no inventó dos nuevos mandamientos nuevos, sino que intentó resumir los 10 mandamientos. Pero aún así, resumiendo los mandamientos, el mundo no recuerda esos mandamientos o no quiere recordar y vive una vida alejada de la ley de Dios, alejado de los mandamientos de Dios, esos mandamientos que nos dan vida, esos mandamientos que nos prometen bendición, prosperidad. Prosperidad no de la del mundo que trae tristeza, sino prosperidad que trae alegría, esa prosperidad de Dios. Primera de Juan 3:22 dice que todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, que hay mucha gente pidiendo y dice, no recibo. Bueno, habrá que pararse en el camino y ver si estoy siendo obediente o desobediente a la palabra de Dios. Entonces, por eso que este pacto, este nuevo pacto en el que estamos, es un pacto de gracia, por supuestísimo, un pacto en la sangre de Cristo, esa sangre que ha pagado el precio por cuanto hemos desobedecido todos. La palabra del Señor dice que todos ofendemos muchas veces, que todos hemos caído, que todos estábamos condenados al infierno, pero que gracias a la sangre de Cristo nos salva y perdona, que si tenemos un abogado, si pecado tuviéramos. Es decir, que ya ha puesto un abogado sabiendo que íbamos a caer. Ese abogado es Jesucristo. Pero, claro, el que ha conocido al Señor, dice la palabra del Señor, que no practica el pecado, ¿no? Sino que quiere vivir en base a la ley de Dios, en obediencia a la palabra del Señor que nos trae, como estamos diciendo, bendición tras bendición. Muy bien, y este pacto es un pacto que en Hebreos 8:10 lo encontramos, Hebreos 8:10, Hebreos 10:16, Jeremías 31:33. Este pacto que dice que pondrá la ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Así que, ¿cuál es el pacto? Que gracias a Cristo ya no tenemos que cumplir, ¿no? y cumplir hasta el último mandamiento para ser salvo. Somos salvos por Cristo, somos justificados, dice Gálatas, que somos justificados por Cristo, amén, pero necesitamos saber si conocemos al Señor, en qué conocemos al Señor, en qué guardamos sus mandamientos. Espero que lo hayas entendido muy bien. Gálatas 2:16 nos dice que somos justificados por Jesús y no por la ley, pero que la ley, en Romanos 7:12, la ley, dice en Romanos 7:12, la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. El mandamiento es de Dios. El mandamiento fue dicho por Dios, no por ningún hombre. Y es un mandamiento que dice aquí, que hemos leído en Romanos 7:12, que es bueno. Así que por eso el principio de la sabiduría, para que empecemos a ser sabios, es entender que necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Que el estándar de santidad lo pone el Señor. Sed santos como yo soy santo. No como yo pretenda ser o como yo imagine, sino como yo soy santo. ¿Y cómo era santo Jesús? Pues Él cumplió la palabra de Dios. Él cumplía los mandamientos de Dios. Jesús no fue desobediente en ningún
punto de la ley. Fue obediente en todo y no cayó en nada. Muy bien, y la ley también es buena. Gálatas 3:24, la ley es buenísima también, además de por todo lo que te he dicho, porque la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24. ¿A dónde nos lleva la ley? A Cristo. Es gracias a la ley que podemos conocer la transgresión, dejar la transgresión, encontrar a Cristo. Porque sin santidad no vamos a ver al Señor. Entonces necesitamos, día tras día, buscar al Señor. Y que en los mandamientos, por eso esa insistencia que estoy haciendo en que aprendas los mandamientos, que aquí, por ejemplo, te los he escrito, que en este separador que he regalado a la iglesia de Sagunto, pues pueden memorizarlos. Allí en la casa los tienen para poder recogerlos libremente. Tú puedes hacerte uno, también en internet los venden. Y así que la ley esté llevándote a Cristo. Gálatas 3:24. Muy bien, y que según la ley seremos todos juzgados. Segunda de Corintios 5:10. Todos seremos juzgados. Y todo aparecerá allí y será, dice, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, va a aparecer todo y seremos juzgados en base ¿a qué? A la ley de Dios. Muy bien, pues entonces, sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, para saber qué es lo que Dios aborrece, que Dios aborrece el mal, tenemos que conocer la ley de Dios, tenemos que profundizar y aprender la ley del Señor. Vamos a comenzar entonces con los 10 mandamientos. Antes de seguir adelantando en Proverbios, el principio de la sabiduría es esto: saber cuáles son las leyes divinas, las leyes por las cuales, si vivimos en base a ellas, vuelvo a repetir, somos salvos por Cristo, pero si vivimos bajo la sujeción al mandamiento de Dios, que es un mandamiento bueno para nosotros, vamos a ser enriquecidos, bendecidos y llenos de años, de paz, de sabiduría y de bendición. Vamos a descubrir secretos de Dios. Hay secretos que Dios quiere mostrarte en su palabra. Hay cosas que quiere darte, pero hemos leído la palabra de Dios en primera de Juan 3:22, que para recibirlo todo ello tenemos que ser fieles a los mandamientos del Señor. Muy bien, pues comenzamos. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio capítulo 5, ahí están narrados los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Vuelvo a decirlo, los mandamientos ya existían antes de Moisés y los podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 5, en Éxodo 20 también. He escogido Deuteronomio 5 porque hay ediciones católicas de las nuevas, las antiguas no. La Nácar Colunga antigua lo sigue teniendo igual que la Reina Valera 60, igual que la que nosotros solemos manejar. Y han cambiado la nueva Biblia católica, han cambiado en Éxodo capítulo 20, han cambiado el mandamiento de no hacer ídolos, lo han cambiado y lo han suprimido. Pero gracias a Dios han sido bastante torpes esos traductores, esa edición, porque en Deuteronomio 5 continúan estando como siempre han estado desde que Dios los trajo, desde que Dios se los dio a Moisés. Muy bien, el primero es: no tendrás otro Dios. No tendrás otro Dios. Ese es el primer mandamiento. Todos los mandamientos de Dios empiezan diciendo que no hay otro Dios. No debe de haber otro Dios para nosotros. Hay muchos dioses que se han levantado en la vida de los humanos. El mayor Dios que se ha levantado en la vida de los hombres, en la vida de la humanidad, no es un diablo, no es un ídolo, no es cualquier cosa. El mayor ídolo que hay, el mayor Dios que ha habido, es el uno mismo. Es: yo soy el Dios que está en mi corazón y se hace mi santa voluntad. Versículo 4 de Elías, ¿verdad? Entonces se va a hacer mi santa voluntad. Ese es el mayor Dios. El mayor Dios es el que dice: bueno, yo dicto la ley y yo cumplo la ley, mi ley, ¿no? Y entonces el primer Dios que tenemos que derribar es el nuestro mismo. El decir, bueno, para aprender sabiduría, para saber lo que Dios está diciendo aquí, aprendíamos antes y en el anterior estudio de que solamente los sabios son aquellos que reconocen su desconocimiento, que no tienen sabiduría total, que no lo saben todo y saben que necesitan que Dios les enseñe. Así que esto lo que te estoy intentando explicar es que tenemos que reconocer que el único Dios es el Señor, y el único que puede salvarnos, el único que puede cambiarnos, el único que puede bendecirnos, que nos puede dar una buena vida, es Dios. Es Dios.
y no nosotros. Tenemos que, por lo tanto, cambiar de ese trono, de nuestro corazón, a uno mismo y poner en el corazón a Cristo. Hay mucha gente que dice que tiene a Dios, yo tengo a Dios en mi vida, pero hay veces que no lo tiene en el corazón. En el corazón sigue estando entronizado el yo, diciendo yo lo hago a mi manera y bueno, yo creo que lo hago bien. Siempre escucho lo mismo, yo creo que yo voy al cielo, dicen, porque yo bajo mi punto de vista soy bueno, ni robo ni mato. Pero vamos a estar estudiando la palabra de Dios donde vamos a estar dándonos cuenta de que eso no solamente es robar o matar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner en el centro de nuestro corazón a Dios. Este es el principio, el primer mandamiento. Que otro Dios no haya. Muchos en este mundo casi todo el mundo está movido por el oro, por las riquezas, van mirando el conseguir, el ganar, el enriquecerse. La Biblia nos enseña que desistamos de querer enriquecernos, de que tenemos que tener el pan nuestro de cada día, lo que Dios tenga para nosotros. Y por supuesto que creo que la obediencia a Dios va a traer riquezas que traen alegría con ella y no tristeza. Muy bien, pero vemos que este mundo, al final, por el poder, por alcanzar, por conseguir, por tener más, la ambición, la avaricia, ¿verdad? Y entonces ese se puede convertir, y de hecho es un Dios en este mundo, el Dios don dinero, el cual la gente al final pierde la vida, se estresa, fallos en el corazón, fallos en la familia, y es un arma de destrucción masiva dentro de los hogares y de uno mismo. Ese tampoco es un buen Dios, ese tampoco es un buen Dios. Bueno, y por supuesto, aquí podríamos estar alargando, ¿verdad? Pero ahí me queda poquito tiempo, tengo que explicar mucho, entonces no seguiré explicando, pero bueno, piensa que es Dios quien tiene que estar en el centro de ese trono sentado en nuestro corazón, reinando Cristo en nuestros corazones, diciendo y haciendo su voluntad, ¿verdad? Pero también hay otros dioses que hoy vemos, ¿verdad? Como dioses otros también, como Alá, como Buda, como otras religiones tienen. Sin embargo, aquí cerramos rápidamente, porque solamente hay un Dios y solamente hay uno que ha muerto en la cruz por nosotros, y solamente hay uno que ha resucitado, solamente hay uno que su tumba está vacía. La tumba de Buda allí tiene a Buda, la tumba de Mahoma allí tiene a Mahoma, y de todos los dioses, y Shiva y Vishnu y todos esos que al final la palabra de Dios, que todos los dioses que hay fuera de Dios, la Biblia enseña que no son otra cosa que demonios. Eso es lo que la Biblia declara. Así que no hay otro Dios que Dios. Entonces, el primer mandamiento es: no tendremos otro Dios. Seguimos, y este segundo mandamiento dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa alguna que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Muy bien, aquí entramos en la idolatría, ¿verdad? Y entonces la misma palabra de Dios, en 1 Corintios 10:14, estamos en el Nuevo Testamento para que veáis que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se sigue hablando de cosas de la ley, ¿verdad? Y entonces habla acerca de la idolatría. Dice el apóstol Pablo: huid, salid corriendo, ¿vale? No estéis cerca, huid de la idolatría. Dice el versículo 21 de este mismo capítulo de Corintios, dice que es una copa de demonios. Vuelvo a decirte, claro que eres salvo por Jesucristo, ¿verdad? Pero la idolatría es un pecado. Es un pecado que nos aleja de Dios. Es un pecado que transgrede la ley del Señor. Es un pecado, y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Entonces, toda esta sabiduría que estamos explicando, que está hablando Proverbios, es para darnos vida y no muerte. Este es un consejo de vida. Así que con mucho respeto y con mucho amor te estoy enseñando, te estoy predicando y te estoy exhortando a que hagas una limpieza de ídolos. Los cristianos muchas veces dicen: bueno, yo ya no tengo ningún ídolo, eso fue del pasado. Pero pueden haber ídolos deportivos en el fútbol, yo he escuchado gente que ha dicho: oye, estoy malo, no voy a la iglesia, y después me he enterado de que estaban viendo el partido de su equipo, por ejemplo. Hay ídolos diferentes, ídolos como también podría ser el ídolo del dinero, el ídolo del egocentrismo, de que la gente nos considere y que nos vea
como alguien aclamado, la fama, ¿verdad? Cualquier ídolo, ¿verdad? De cualquier forma. Aquello que está ocupando, como hemos dicho en el primer mandamiento, que está ocupando el corazón nuestro en vez de estar ocupándolo el Señor. Ídolo es todo aquello que está interponiéndose entre Dios y nosotros. Eso es un ídolo. Se levanta y está interponiéndose, ¿verdad? Entonces es más importante ese ídolo, todo lo que sea más importante, que Dios se convirtió en un ídolo. Hay gente, por ejemplo, que por una discusión, por un error, porque le hicieron daño, dejó a Dios y dijo, no quiero, por cualquier dolor, ¿verdad? Dejaron a Dios. Se convirtió su herida en un ídolo. Por culpa de ese dolor que se ha convertido en un ídolo, ese dolor que se ha levantado en su vida y es más fuerte ese dolor que el amor a Dios que debería de tener, ¿no? Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos para saber si hay un ídolo que se está interponiendo entre Dios y los hombres. Y después están los ídolos físicos que durante toda la vida han existido y siguen existiendo. Y yo quiero pararme aquí en este capítulo de ídolos, ¿verdad? Para decirte todas las cosas que están alrededor nuestro y que no son bendición, sino que son copa de demonios, como te vuelvo a repetir, dice 1 Corintios capítulo 10. Ahí dice que cualquier clase de ídolos. Y hemos leído en este segundo mandamiento que imagen, de escultura, de lo que está arriba de los cielos, tanto físico como espiritual, puede ser aves de los cielos, o puede ser lo que está en los cielos, que en ese primer cielo donde están las huestes de maldad, y hay gente que se hace ídolos de demonios, ahora lo vamos a ver, por supuesto, y también de ídolos de cosas que parecieran que están bien, pero son un engaño del diablo, que son imágenes de los seres celestiales. Puede ser Dios, pueden ser ángeles, pueden ser los habitantes del cielo, también de la tierra y también de las aguas. Dice que no nos hagamos imagen de nada, que no hagamos escultura de nada. Puedes encontrar más versículos hablando de no hacer imágenes de fundición de ninguna forma en diferentes libros de la Biblia. Muy bien, pero yo quiero decirte algunos que están ahora de moda, ¿vale? Que están de moda. Creo que se ve bien, sí. Aquí tenéis, mira, por ejemplo, ídolos africanos. Mucha gente tiene esto en sus casas. He puesto estos dos ejemplos. Hay muchos más, hay muchísimos más, muchísimas más formas. Son imágenes que hacen gente africana que viene a lo mejor a los países y los veis cómo lo están trabajando. Ellos, según dicen ellos mismos te lo pueden decir, dice que son espíritus, ¿vale? Espíritus de animales, espíritus de muertos, que ellos creen que pueden ayudarnos a nuestra vida. Pero sin embargo, están maldiciendo. Todos los ídolos son maldición para nuestras vidas. Así que, vuelvo a decirte, yo estoy hablando acerca de bendición o maldición. Entonces, este libro de Proverbios nos enseña a tener bendición. Aquí tenéis ídolos de madera, algo que está también muy de moda, ¿verdad? Voy a acercarlo, creo que para que se vea bien. Pues imágenes de Buda o de Shiva, que estas imágenes que estáis viendo, esas estatuas de color gris, es Buda, ¿verdad? Y eso se vende en centros comerciales de moda, por ejemplo, como IKEA, ¿verdad? La gente se lo pone en los jardines, también de Shiva. Shiva, decirte que es un demonio de la muerte, ¿verdad? Y la gente se lo pone por allí, por la casa. Y Buda se lo ponen por los jardines también. Cabezas de Buda. También este ojo, que luego lo veis repetido aquí en la mano de Fátima, ¿verdad? Es un ojo que habla acerca del mal de ojo, para no sufrir ese mal de ojo, pero sin embargo es todo de una cultura del Islam y también tiene un nombre realmente de demonio. Y ahí está la mano de Fátima, que mucha gente se la cuelga, creo que también así, no sé cómo la llevan, pero es una mano de que esa mano de Fátima te puede bendecir. También se están llevando mucho las cruces de los dioses egipcios. Aquí vemos otro también de los hindús, este elefante, que son figuritas, pero que la Biblia nos dice que es copa de demonios, que huyamos de esas idolatrías. Así que yo sé que para muchos, a lo mejor, por ejemplo, en mi casa es impensable, ¿verdad? Por supuesto que no, y a lo mejor en su casa también es impensable. Pero me sorprendo muchas veces cuando voy a casa de alguien y veo alguna de estas figuras o las veo colgando en algún sitio.
¿verdad? O las llevan en alguna camiseta. Y todas estas cosas son elementos de maldición, por los cuales nosotros estamos adorando, estamos buscando a Dios, pero hay un elemento en casa que está maldiciendo, que está entorpeciendo la oración, que está dando una influencia maligna, una influencia sobre nosotros y sobre los que habitan en nuestra casa, sobre los hijos y toda la familia. Entonces, son influencias del mal. Cambiemos estas cosas por simplemente versículos de la palabra, escribamos los versículos de la Biblia y pongámoslos por allí diferentes. Yo lo que tengo ahí arriba que estáis viendo son graduados, simplemente, no hay ninguna imagen de estas que os he enseñado. Todo esto lo he quitado, pero quiero que lo reviséis, hay muchos más. Y todos esos son, como te digo, pues habitación de demonios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. También estas figuras que hemos heredado, ¿verdad? Hemos heredado en los países latinos de la religión católica, que al principio los cristianos del primer tiempo pues no tenían ninguno, ¿verdad? No tenían ninguno de estos símbolos, pero con los años se fueron introduciendo estas herejías, ¿verdad? Nadie llevaba un crucifijo con Jesucristo ahí clavado en la cruz, colgado o en la casa, eso no lo tenía nadie. ¿Por qué? Porque habían aprendido de la palabra de no hacerse imagen de nada y ser obedientes a la palabra. Veo a veces cristianos que llevan a Cristo ahí crucificado, todavía Cristo no está ahí, Cristo ha resucitado y Él está en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, todos estos son figuras que están desobedeciendo a la palabra de Dios. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, viene maldición sobre las vidas, viene tropiezo. Vemos aquí, por ejemplo, las imágenes de la Virgen María medallitas o en esculturas, donde la gente deposita su fe en ello o creen que les va a hacer algún bien, pero todo lo contrario, hacen maldicen y hacen tropezar y atraen, al atraer desobediencia de Dios, atraen el mal, atraen esta copa de maldición, ¿verdad? Mirad la cruz de Caravaca, os lo voy a acercar para que veáis lo que hay en el pie. Veis que hay un símbolo de muerte en esa cruz de Caravaca, ahí abajo, con esos ángeles que también son seres celestiales y que la Biblia nos enseña a no hacer culto a ellos, que no nos adoremos, que no nos postremos ante nada de eso. Los santos, rosarios. Entonces, un cristiano pues puede llevar pues, un símbolo de un pez, por ejemplo, representando que él es cristiano, ese símbolo que hacían los cristianos de la iglesia primitiva para identificarse, una cruz sin nada, que no tenga ningún Cristo crucificado, son símbolos que podemos llevar y que no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, también ahí veis ese lazo rojo de que creen que echa el mal de ojo, por ejemplo. Todo eso son objetos que, si depositamos la fe en algo que no es Dios, estamos depositando la fe en espíritus, en todo lo que hay detrás. El diablo es muy astuto y muy inteligente y él quiere recibir adoración de la forma que sea. Él quiere tener un acceso, un canal donde pueda tocar, donde pueda manipular, ¿verdad? Un acceso. Y ese acceso es la desobediencia. Entonces, a él le da igual si le adoras directamente a él, con una imagen de un demonio directamente, o adoras algo de estas figuras que te he enseñado. Si pones tu fe, por ejemplo, en cualquier rosario, en cualquier virgen, en un Buda y cualquier de estas cosas, no estamos poniendo la fe en Dios. Ahí viene la maldición, ahí viene maldición. Entonces, tenemos que ser liberados totalmente de eso. Entonces, yo te animo a que ahí en casa hagas una revisión. Haz una revisión por toda tu casa, empieza a ver si hay alguno de estos objetos y tíralos. Si aunque son de oro, pues los fundes, te compras un anillo, se lo regalas a tu novia si tú quieres, ¿verdad? Pero como lo que tú quieras, pero destruye todas estas imágenes. Os podría contar de casos de liberaciones, de casos extraordinarios, pero por tiempo no quiero entrar ahí, de todas estas cosas, pero os animo a que hagáis una limpieza por casa, que hagáis una revisión, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Una persona que conocí, te voy a contar un caso, tengo mil casos de estos, ¿vale? De gente que ha visto espíritus en casa, de gente que ha visto fantasmas. Los fantasmas no existen, son solamente demonios, pero que tenían cosas colgadas así, han visto muertos familiares, han visto a esos familiares. Los familiares no pueden
venir a este mundo. Lo dice la palabra de Dios, de que o estás con Dios o estás en el lugar de tormento, y que dice la misma palabra que nadie puede salir ni nadie puede entrar de ese lugar. Entonces, no son familiares. No sé si es tu caso, pero no son familiares, son todo demonios. Y te podría contar de gente que he entrado en su casa, que me han dicho: tengo un problema espiritual, están pasando cosas fuertes, están pasando cosas. Y cuando he entrado he visto un cuadro acerca de un dragón, de una brujería, gente que tiene brujitas, ¿verdad? Brujas pequeñitas ahí en sus casas, tienen ciertos elementos de brujería en su casa. También el espantador, no me acuerdo cómo se llama muy bien, de sueños creo que es un aro con unas plumas que parece un símbolo indio, y lo ponen en los coches, muchas veces lo he visto, y en las casas, ¿verdad? Algo de los sueños, se llama algo de los sueños, brujitas, estas cositas. Pues esta persona tenía una de las cosas, y bueno, llorábamos, y la persona pues no era totalmente liberada, pero el Espíritu Santo nos llevó y pudimos ver que ahí tenía esa imagen, y cuando la rechazó, cuando dijo, bueno, es verdad, es un regalo, pero lo rechazo, tuvo total liberación. Muy bien, continúo, espero que esto lo podéis tomar en serio, ¿verdad? Porque hay muchos casos que os podría contar, pero no quiero alargar. Muy bien, no tomarás, dice el siguiente mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Bueno, hoy vemos muchas veces que gente blasfema el nombre de Dios. Vemos también a cristianos diciendo, bueno, te lo juro por Dios, te lo prometo por Dios. No, la palabra de Dios nos dice que nuestra palabra sea sí o sea no, ¿no? Pero no tenemos que nombrar a Dios para esas cosas. Tenemos que tener el nombre de Dios como un nombre santo. Mira, cuando los escribas hebreos estaban escribiendo las escrituras originales, ellos con su pluma estaban escribiendo todo el libro que estamos leyendo hoy como el Antiguo Testamento, y mientras ellos lo estaban escribiendo, lo escribían con una sola pluma. Pero cuando tenían que nombrar, cuando tenían que escribir el nombre de Yahweh en su original hebreo, cambiaban de pluma. Tenían una escritura solamente, una pluma solamente, una tinta solamente también, además, para escribir la palabra Dios. Hay que respetar el nombre de Dios. Yo veo muchas veces que a veces hablamos, por ejemplo, y decimos, ay, yo adoro esto. No. Al único que adoramos es a Dios. A las personas las amamos, las queremos, pero tenemos que utilizar los nombres de Dios, utilizarlos bien. Y no hablar y prometer cualquier cosa y menoscabar, ¿verdad? Y utilizar el nombre de Dios como si fuese por cualquier cosa. A veces lo escucho muchas veces que la gente está, por ejemplo, viendo una película y pueden decir, ay, Dios mío, por ejemplo, o Dios, y después decir un insulto. He escuchado eso, decir Dios y después en la misma frase insultos. Entonces, utilicemos el nombre de Dios para lo que tiene que ser. Para bendecirlo, para adorarlo, para clamar auxilio, para poder decir un socorro, Dios mío, en el momento de necesidad, y que hablemos acerca de respetar su nombre, que honremos el nombre del Señor, que la gente no vea que lo utilizamos en vano. Es muy triste, y estos casos reales que he visto, de entrar, pasar y ver un grupo de personas hablando acerca de Dios, y ver los que están, por ejemplo, fumando y bebiendo, emborrachándose, ¿vale? Tomando demasiado alcohol y fumando, y hablando acerca de Dios y diciendo que son cristianos, ¿verdad? Entonces, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tomemos el nombre de Dios en serio. Dios es un Dios de amor, pero también un Dios justo. Seguimos. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, yo ya he explicado en un vídeo mío que puedes ver que se llama El reposo. Te lo recomiendo que lo veas. Ahí lo explico más largamente. Pero es buenísimo para el cuerpo humano reposar un día. Dejar todos los problemas, dejar todos los trabajos, dejar todos los planes, dejar de hacer todo y solamente dedicar un día a adorar a Dios y también a tu familia y a tu descanso. Lo he explicado varias veces, pero lo vuelvo a explicar porque para explicarte lo bueno que es esto, y que es una ley que está
en los cielos y está en nosotros y está en la tierra. Hicieron una prueba porque dijeron, bueno, está bien que los hombres descansen los domingos, pero los animales no tienen por qué descansar. Y utilizaron una granja de prueba donde esa granja los animales descansaban cada 10 días. Al tiempo, a los meses, las vacas, las ovejas no empezaron a producir igual, empezaron a producir mucho menos y algunos de ellos enfermaron. Dios descansó el séptimo día para darnos mandamiento. A Él no le hace falta descansar, Él no se cansa, Él no se duerme, pero Él hizo una ley para nosotros. Precioso Dios, amado Dios, qué bueno es Dios, que hizo una ley para darnos bendición. Así que el séptimo día tenemos que guardarlo, no te embarques en nada, los domingos dáselos al Señor, no falles a la iglesia, no falles a tu reunión con el Señor, con tus hermanos, porque ahí es donde Dios envía bendición, vida eterna, donde la savia que sale de la cabeza del Señor inunda todo el cuerpo, inunda todas las raíces, cuando el cuerpo de Dios está unido, cuando está en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza, unidos en el Señor. Así que no te dividas, únete a una iglesia donde se predique toda la palabra del Señor. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean alargados. Una de las señales de los últimos tiempos es que seríamos los humanos del último tiempo, dice, desobedientes de los padres, ingratos, que desobedeceríamos, que seríamos gente malvada. Bueno, el mundano, yo soy hijo de Dios. Entonces, veo que hay muchas familias donde están rotas y donde padres con hijos no se hablan y pasó cualquier cosa. Hoy te invito a que si ese es tu caso, cojas el teléfono, llames, hables, visites a tus padres, te pongas a cuentas con ellos, dígueles que los amas, porque largura de días, bendición de Dios, viene para ti. Bueno, el sexto dice, no matarás. Y tú dices, bueno, yo no he matado a nadie, como dice mucha gente, yo no mato a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, Juan nos explica y dice algo que nos apoya a esto y que nos ayuda mucho a entender algo impresionante, que no solamente matar es matar con un cuchillo o una pistola a alguien, pero dice la palabra de Dios. En Juan dice que cualquiera que está enojado con su hermano, cualquiera que esté sin falta de perdón, que no quiere perdonar, que está enojado, que dice, bueno, me voy de la iglesia, no voy a hablar nunca más con él, dice que viene a ser como un homicida, como un asesino. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que no solamente matar es matar a lo mejor con un cuchillo y una pistola, pues también dice la palabra que el continuar con ese enojo, estar enfadado con esa persona, no hablarte con ese hermano, dice que vienes a ser como un asesino, es decir, a transgredir la ley. Así que tenemos que ser obedientes al Señor, a Jesús, que nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Es decir, siempre, estar siempre perdonando. No estoy diciendo por eso de que uno sea tonto, siempre lo explico, me gusta explicarlo. Dios nos llamó a ser hermanos y no primos, ¿vale? Entonces podemos perdonar, pero tenemos que hablar con la persona y decir, esto me hizo daño, espero que no se vuelva a repetir, y cuidarnos. También hay que cuidar nuestro corazón, por supuestísimo, ¿vale? Tenemos un corazón que Dios nos ha dado, una vida preciosa, eres templo del Espíritu Santo, tampoco es para que te estén machacando, que te estén arruinando tu vida, no quiere decir eso, sino que perdones ese dolor que te han hecho, continúes con tu vida, y si esa persona pues es una persona tóxica, una persona nociva, después de haberle recomendado que busque al Señor, pues tampoco es que tengas que estar todos los días comiendo y cenando con esa persona, ¿vale? Que quede bien claro eso. Muy bien, dice, no cometerás adulterio. Bueno, y decíamos en la lección pasada, decíamos esos índices, esos porcentajes de esos estudios que se veían donde un porcentaje muy alto de creyentes, no de gente que no conoce a Dios, sino de gente que dice que conoce a Dios, que va los domingos a la iglesia, tenían relaciones con personas con las que no estaban casados o casadas, ¿verdad? Entonces, no solamente adulterio es la infidelidad en el matrimonio, por supuesto que es, sino también recoge el adulterio, pues pornografía, también recoge el adulterio, la lascivia y todos los pecados de la sexualidad, ¿verdad? Fuera del orden del que Dios estableció. Dios estableció que el hombre y la mujer serían una sola carne y que en el principio después, por la dureza del corazón del pueblo hebreo, les permitió tener otras mujeres, pero en el principio dice que no fue así, sino que el hombre se juntará con su mujer y será una sola carne. Una sola carne es que se han hecho una carne y son indivisibles.
Tú puedes coger 2 trozos de plastilina, una roja y otra azul, y mezclarlas. Va a quedar un color homogéneo, diferente, ¿verdad? Que sea mezclado. Ahora, si yo te pido, después de haber hecho esa bola de plastilina, que separes el rojo y el azul, eso es inseparable. Así que cuando uno se une a una mujer se une también a un hombre, es para siempre. Y debe de ser bajo el pacto del matrimonio que nos habla la palabra de Dios, y que durante toda la Biblia vemos el pacto de Dios que dice que la mujer de tu pacto, ¿verdad? Es un pacto entre dos, un pacto es irrompible, un contrato se rompe, ¿verdad? Podemos finalizar un contrato, pero el matrimonio no es un contrato, sino un pacto eterno, para siempre, hasta que, como dice, cuando estamos casando, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero aún así dice la Biblia que en el cielo serán juntadas las familias, así que muchos han dicho, bueno, yo ya hasta la muerte y luego a mi mujer no la veré. Lo siento, pero es tu mujer para toda la vida. Gloria a Dios. El 8, ¿verdad? Dice, no hurtarás, no robarás. Y no dice cantidades pequeñas o cantidades grandes, ¿verdad? Entonces, y no dice cualquier clase de robo. No hurtar, no robar, no tocar lo que no es nuestro, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, yo no estoy robando ningún banco. Muy bien, pero hay veces que se hacen pequeños robos. Hay veces que se hacen pequeños robos en una tienda, por ejemplo. Eso es robar. Lo mismo es para Dios robar 1.000.000 que robar un anillo pequeñito. La intención es la que está contando. Cuando traen la factura de lo que tienes que pagar, cuando traen el ticket en un restaurante y me doy cuenta de que no me han cobrado diferentes cosas, diferentes platos, pago y me voy diciendo, bueno, Dios me ha bendecido hoy pagando la mitad. No, perdóname, pero eso es pecado directamente. Entonces, sé que a lo mejor para ti, mucha gente lo dice, es que tú estás tonto. No, yo lo que quiero ser es bendecido. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y porque temo a Dios y quiero todas esas bendiciones, llamo al camarero y le digo, por favor, te falta por apuntar esto. Y aprovecho para decirle que soy pastor evangélico, que soy cristiano y que lo invito a la iglesia, a un lugar donde la gente no engañamos, donde no defraudamos, donde mucha gente me dice, no, es que yo me libro de esto, de la ley, me libro de aquello, me libro de Hacienda. No. La Biblia nos dice que tenemos que ser fieles con la ley de nuestro pueblo. Entonces, en la medida de lo posible, ¿verdad? Tenemos que cumplir con las leyes del pueblo, ¿verdad? Y no engañar a los que están en eminencia, a esos reyes, a esos gobernadores, a todos esos que están ahí puestos por Dios. Dice la palabra de Dios que sean buenos o sean malos, están puestos por Dios. Y mientras no sea transgredir la palabra de Dios, tengo que obedecerlos. Así que paga tus facturas, por favor. Dice el siguiente, el 9, no mentirás. Bueno, la mentira es el lenguaje del diablo, el engaño. Él es padre de mentira, y el que es del diablo miente. Entonces, Dios está justamente en el lado contrario. Jesús es la verdad. Juan 14:6. Jesús es la verdad, el diablo es la mentira. El que miente hace lo que su padre le ha enseñado. No cabe mentiras piadosas. Eso no existe en la Biblia, en ningún versículo de la Biblia hay una mentira piadosa. Dios nos dice que no mintamos. Mira, si tú mientes, serás mentido. Si tú vas con engaños, te puede servir el libro, la historia muy bien de Jacob. Fue con engaños, fue con astucias, pues ¿qué le pasó? Que le engañaron, su suegro le engañó, y en vez de darle a la hija guapa, le dio a Lea la fea, y se la tuvo que comer. Aquella pobrecita, feíta, se la tuvo que comer con patatas y todo. ¿Por qué? Porque lo que se siembra, se cosecha. Al final, la mentira tiene las patas muy cortas, muy cortas. Y dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Que lo que digáis en la tiniebla, en la oscuridad, será dicho a la luz, en las azoteas, a grito pelado, ¿vale? Entonces, la mentira, como dicen, tiene las patas muy cortas. Al final serás también engañado. El último mandamiento dice, no codiciarás, y lo hemos resumido en este estudio, cosa alguna de tu prójimo. Bueno, esto es lo de hoy, la gente ansía lo que tiene el otro, y por esa ansias que tiene todo el mundo, que tenemos, que nos han influenciado desde pequeñitos con la publicidad, con las imágenes, la gente misma, ¿verdad? Este tiene, aquel no tiene. Entonces,
Parece como en este mundo, si no tienes mucho, pues entonces se te desprecia. Y al final esa cultura de codicia, de tener, de ganar, de malgastar, de tener de todo para ser feliz, que es mentira, porque es un gran engaño del diablo, porque al final detrás de ese oro que se pueda conseguir, cansan todas las cosas que se puedan conseguir, y al final las almas las ves tristes porque anhelaron todas las cosas y cuando las consiguieron se dieron cuenta de que aún necesitaban más. Porque la verdadera riqueza es la que Dios da y esa riqueza añade alegría y no tristeza. Por eso no codiciamos. No codiciamos, esperamos en Dios. Claro que tenemos que tener una mente de éxito, por supuestísimo. Dios es nuestro Dios proveedor que quiere proveernos de todo, que no nos falte de nada, que Él tiene riquezas, dice, que nos da de sus riquezas en gloria, unas riquezas gloriosas. Dios es el dueño del oro y de la plata, pero nosotros sabemos que vamos a recibir las cosas no por engañar, por mentir, por vivir una vida desordenada de Dios con planes, haciendo las cosas que hace el mundo, sino que las recibiremos siendo obedientes a Dios en su palabra, siendo gente, por supuesto, trabajadora. La palabra de Dios dice que hasta ahora, dice el Señor Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y aquí vemos al Señor, Dios Todopoderoso, en estos mandamientos, cómo trabajó en unos mandamientos beneficiosos para nosotros. Es de Dios trabajar, por supuestísimo, pero no la codicia. Que esperemos en Dios y busquemos las riquezas, primero celestiales, porque después te aseguro que van a venir las terrenales. Amén. Así que vayamos hacia el temor de Dios, hacia los mandamientos, apréndetelos. Y en el próximo estudio podremos seguir con Proverbios 1:8, interesantísimo también, mientras te dejo con la enseñanza de los 10 mandamientos para que te los aprendas de memoria. Muy bien, hasta aquí este estudio. Hasta la próxima. Dios te bendiga muchísimo.